Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a trabajar los criterios de congruencia en triángulos. Vamos a ver el nivel básico, la primera parte. Así que estén pendientes para la parte número 2. Comencemos. Para entrar ya en materia, primero conozcamos cuál es el criterio de congruencia ángulo-lado-ángulo. Este criterio nos dice de que para que dos triángulos sean congruentes, basta con que tengamos dos ángulos y uno de sus lados congruente. Es decir, en otras palabras, si estos fueran los dos triángulos, bastaría con que este ángulo, en este caso el ángulo A, sea congruente con el ángulo D, el ángulo B sea congruente con el ángulo E y el lado que une esos dos ángulos sea también congruente. Si esto se logra, entonces podemos decir que los dos triángulos son congruentes sin necesitar más elementos de ese triángulo. De esta manera podemos hacer que dos triángulos o reconocer a dos triángulos congruentes sin necesidad de conocer sus 6 elementos, que en este caso serían sus 3 lados y sus 3 ángulos. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Investigue si los triángulos dados son congruentes. Para este caso tenemos que analizar detenidamente la figura y poder observar dónde están esas correspondencias entre los dos triángulos que hacen este criterio real, es decir, que hace que este criterio se verifique y que por lo tanto harán de que yo pueda decir que el triángulo ABC sea congruente con el triángulo DFE. Tenemos, atención con esto, este ángulo, el ángulo A mide 65 grados y el ángulo E mide 65 grados. Entonces yo ya puedo decir claramente que el ángulo A es igual al ángulo E. En este caso, noten de que vamos colocando en esta parte de aquí los elementos que me interesan. Esto que está aquí es un ángulo, o sea, ya tenemos un ángulo congruente. Luego tenemos el segmento. Noten que este segmento vale 3 y este segmento vale 3. Entonces yo puedo decir claramente que el segmento AB es igual al segmento DE. Y aquí tenemos DE. Y esto que acá tenemos es un lado. Señores, ya tenemos un lado. Y por último, notemos que aquí tenemos otro ángulo. En este caso aquí otro ángulo. Y pues tendremos el ángulo B es igual al ángulo D. Y acá tenemos otro ángulo. Notemos entonces que de los dos triángulos tenemos un ángulo, su lado y el otro ángulo. En este caso ya es suficiente para poder decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Aquí quiero aclarar algo importante. En algunas ocasiones hay personas que lo ordenan por orden alfabético, ABC, DEF, o lo ordenan a como se lee el primer triángulo, así leen el segundo, es decir, ACB, DFE. O sea, no importa, lo importante es que denotemos que los dos triángulos son congruentes. Otra cosa importante es que cuando utilizamos igualdad, solemos utilizar la simbología de medida, la medida del ángulo A igual a la medida del ángulo E. Sin embargo, como este es un video de carácter muy básico, por eso les decía al inicio, aquí simplemente es una introducción, es el nivel básico, ya estamos apenas iniciando esto. Más adelante vamos a ir viendo cómo escribir correctamente los segmentos, cómo escribir correctamente las congruencias y así. Lo importante es que vayan adquiriendo la habilidad de reconocer las correspondencias entre triángulos y a partir de ahí ir determinando los criterios de congruencia que hacen que los triángulos sean congruentes. Recuerden escribir en los comentarios cualquier pregunta o duda que ustedes tengan. Vamos a ver el siguiente grupo de ejercicios. Dice, investigue si las parejas de triángulos de los incisos A y B son congruentes. Utilice el símbolo de congruencia en el caso de que los triángulos lo sean. Bueno, vamos a verificar acá. Notemos que estos triángulos, dijera alguien por ahí que conozco, están volteados, ¿sí? O sea, estos triángulos no están en posición normal, es decir, no están iguales. Hay obviamente un giro por parte de uno de los dos triángulos.
Así que vamos a buscar la correspondencia entre estos dos triángulos. Primero veamos el ángulo A mide 56 grados y el ángulo D mide 56 grados. Entonces vamos a seguir diciendo que el ángulo A mide pues lo mismo que el ángulo D. Y en este caso ya tenemos el primer dato que es importante. Esto es ángulo. Esto es, digamos que esto lo hago para que llevemos una idea de lo que estamos buscando y hasta cuándo nos vamos a detener. Más adelante, cuando miremos demostraciones, ahí sí nos vamos a meter de lleno en las razones que hacen válida una expresión y el por qué. Eso lo vamos a ver más adelante. Como dije, ahorita es un nivel muy básico, simplemente de irse familiarizando con esto. Pero es importante tener la idea de ir escribiendo qué es lo que voy demostrando, qué es lo que voy sacando aquí, para que después no se nos olvide y sea más fácil escribir el criterio de congruencia que vamos a utilizar. Luego tenemos el lado AB con el lado DE. Entonces tenemos al segmento AB, que es igual al segmento DE. De esta manera tenemos ya el lado. Y ahora nos falta este ángulo. Miren, son iguales, ¿no? Entonces tengo que el ángulo V es igual al ángulo E. Y de esta manera obtengo otro ángulo. De manera tal que ya tengo lo que necesito. Ya puedo decir que el triángulo ABC congruente con el triángulo DEF. Y listo. Ya tengo lo que me pedía el inciso. El inciso B es igual de sencillo. Vamos a ir sacando las correspondencias. Pero noten de que aquí tenemos 40 a 40 y aquí tenemos 50 y 60. Evidentemente no vamos a tener congruencia ya que no tenemos congruencia en uno de los ángulos. Así que pues este triángulo ACB o ABC no es congruente con el triángulo DEF. Es posible que a ustedes les pueda salir en algún futuro triángulos similares con medidas casi iguales, pues, pero el casi igual no es igual y por eso ya no son congruentes. Entonces, en este caso estos triángulos no son congruentes. Veamos el criterio de congruencia lado, 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 o triple L como lo conocen en algunos lugares. Este criterio de congruencia es súper fácil, es súper sencillo, ya que creo que la mayoría lo maneja, ¿no? Si dos figuras tienen la misma medida, pues son iguales, no son congruentes. En este caso, eso dice el criterio de congruencia lado, lado, lado. Y nos dice que dos triángulos son congruentes si los lados correspondientes tienen la misma medida. Y aquí está, ¿no? Entonces solamente es observar que midan lo mismo y se acabó el problema. Vamos a ver un ejercicio sencillo donde dice investigue si los triángulos de la derecha son congruentes. Y pues noten claramente, aquí tenemos ya el primer segmento, ya podemos ir diciendo que el segmento AB es igualito al segmento ED. Y ya tenemos la primera correspondencia, o la primera congruencia, y tenemos lado. Vean qué sencillo. Luego podemos observar que aquí BC, pues su lado correspondiente sería EF y en este caso pues también son iguales, ¿no? Entonces el segmento BC, para ir ordenándolo en función del orden alfabético, y allá tendríamos EF. Si le vas entendiendo, escríbelo en los comentarios, dime alguna duda que tengas, escríbelo, quiero escucharte, quiero verte, quiero leerte, haz un audio, dime si te gusta o no te gusta el video. Luego tenemos el lado AC, en este caso AC es correspondiente con DF y mide lo mismo, ¿no? Entonces tenemos AC, resulta ser idéntico a AFD. Y pues esto es otro lado y ya tenemos la correspondencia que nos interesaba. Y listo, ya podemos decir por el criterio de lado, 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 que el triángulo ABC
es congruente con el triángulo EFE. Y listo. Ya tenemos lo que nos pedía el problema. Noten que es súper sencillo. Te voy a dejar estos dos ejercicios. Quiero que lo hagas. Escribes en los comentarios si tienes alguna duda o algún problema sobre eso. Observa las correspondencias. Saca los datos que necesitas. Escríbelos acá. Recuerda ir escribiendo qué es lo que vas demostrando para después escribirlo de una sola vez, que es por el criterio. Y bien, vamos al siguiente criterio. Criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Este criterio es similar al primero con la diferencia de que aquí lo que buscamos son dos lados y un ángulo. Y resulta que el ángulo que necesitamos buscar es precisamente el ángulo central de los dos lados, es decir, el ángulo que se forma entre los dos lados que deben de ser correspondientes, congruentes, ¿no? Porque si no es así, es posible que el triángulo en realidad no sea congruente con el otro triángulo. Veamos un poco la definición. Dice, dos triángulos son congruentes si tienen dos pares de lados correspondientes de igual medida y los ángulos incluidos en ellos también de igual medida. Y pues era lo que les decía. Si por ejemplo este lado, según la figura, noten, este lado del triángulo, el segmento BC es congruente con el segmento F y el segmento AB congruente con el segmento D. Entonces tiene que ser el ángulo central de ellos dos, es decir, el que los une, el que debe de ser congruente. No funciona si pusiéramos a otro. Así que vamos a ver un ejemplo. Investigue si los triángulos de la derecha son congruentes. Y pues lógicamente ya podemos observar de que pues sí lo son, ¿no? Sí lo son. Vamos a buscar la primera correspondencia, en este caso el segmento AC. Vamos a ir colocando aquí, como ya es de costumbre. AC es igual a FD. Podemos observar claramente que por correspondencia ese es su lado, ¿no? Entonces aquí sería FD. Recuerden, también pueden escribirlo en orden alfabético las letras, no pasa nada, el segmento es el mismo. Luego tenemos el ángulo A, que resulta que es 25, con el ángulo D, que pues también es 25. Así que decimos ángulo A es igual al ángulo D. Luego tenemos el otro segmento, que en este caso sería AB con ED. Resulta que mide lo mismo, ¿no? Entonces el segmento AB con el segmento ED. Y ahí tenemos lado, ángulo, lado. Ya tenemos los elementos necesarios para decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF. Y listo, entonces ya lo tenemos. Aquí hay dos ejercicios, dos pares de triángulos donde ustedes van a hacer el mismo procedimiento. Espero que si lo hagan, pruébenlo, revisen, observen claramente estos ejercicios, observen si son o no son, si cumplen o no cumplen, para que lo puedan escribir ahí en los comentarios y a ver qué les parece los ejercicios. Por el momento es todo. Recuerden darle like, suscribirse si no lo están y nos vemos en el próximo video.